El señor Valdés es doctor en Economía de University of East Anglia, Inglaterra, máster en Economía, University of Warwick, con un diploma de estudios avanzados en Economía, ingeniero comercial de profesión de la Universidad de Chile, autor de numerosas publicaciones en materia económica, donde su principal motivación es comprender cómo se establecen los precios en los mercados. La palabra para el señor Valdés. Buenas tardes a la audiencia. Primero voy a entregar dos elementos más que justifican mi presencia acá. Por lo tanto, aprovecho a agradecer a la universidad esta invitación. Yo en los últimos 10, 15 años me he dedicado a entender cómo se establecen los precios en la economía. Y por lo tanto, bajo la lógica de que los precios se forman en un esquema donde se asignan los recursos vía mercado. Entonces, en esa lógica, estuve 5 años en Inglaterra, esto hace varios años ya, y por lo tanto fui parte del panel, digamos, de investigadores del Center for Competition Policy. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente en Inglaterra, donde se genera mucha información, donde hay mucha investigación respecto, a aspectos microeconómicos, le llamaba mucho la atención allá, que en países de América Latina y particularmente en Chile, la verdad es que el vector de precio o la forma, como se compite, en este país es en extremo agresiva. Y eso significa que, por ejemplo, desde el punto de vista del mercado farmacéutico, y quiero que se pongan desde la visión de un consumidor, que va a una farmacia y particularmente, a una gran cadena, que básicamente uno lo que observa, es que el día lunes hay un 20% de descuento, por fármaco asociado al ibuprofeno, el día martes hay otro 30%, de no sé qué, el 40% otro descuento. Pero adicionalmente, si uno paga, con tarjeta de crédito, de tal o cual banco, también tiene un 10% de descuento. Si pertenece, por ejemplo, alguna ISAPRE, otro 20% de descuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo digo ¿por qué? Porque la verdad, cuando yo escucho análisis respecto al mercado farmacéutico, y dado que también en esta lógica de investigar el mercado farmacéutico chileno por el lado del mercado detallista, el gran tema o la gran motivación que existe desde el punto de vista de la investigación es cómo nosotros los economistas podemos tratar de entender la forma cómo se establecen los precios a nivel, a nivel de mercado detallista, cuando la verdad es que construir un vector de precio de un determinado fármaco, la verdad es que es extremadamente difícil. Porque si yo voy como consumidor, seguramente yo voy a tener un precio distinto del consumidor o del cliente que está al lado mío. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, la academia y la investigación en el Centro de Investigación, de Política de Competencia, está muy interesada en esta forma como se establecen los precios en América Latina, y eso se expande a lo que significa los supermercados, se expande a lo que significa las grandes tiendas, el día R de Ripley, el día F de Falabella, y la verdad es que desde el punto de vista, de un investigador, estas cifras son una caja negra. Y segundo, también les quería decir, que mi aproximación no tan solo tiene que ver por el gran retailer, sino que también yo soy consultor de Hacienda en todo lo que significa instrumentos de fomento, o políticas públicas, y por lo tanto, en ese marco del año pasado se me convocó a estudiar el FOFAR. Me imagino que toda la gente, que conoce este mercado está familiarizada, con el concepto. El Fondo de Farmacia, que básicamente tiene la lógica de proveer fármacos a costo cero a los beneficiarios, de básicamente 3 patologías: HTA, dislipidemia, diabetes tipo 2, que se atienden en los consultorios públicos y por lo tanto son beneficiarios FONASA. Y fíjense que a propósito de las presentaciones de la mesa anterior, la verdad es que yo coincido con muchas cosas, en términos de que es un mercado complejo, pero principalmente desde el punto de vista de un consumidor, y voy a cometer aquí, o voy a hacer un desafío, porque le voy a llamar al sector público consumidor. Estoy pensando en Senabas, estoy pensando, en los servicios de salud, estoy pensando en los consultorios. La verdad es que los precios que también compran ellos como consumidores finales, porque también compran fármacos, para finalmente distribuirlo a estos pacientes, la verdad es que también el vector de precio, que ellos enfrentan
también tiene muchas complejidades y lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, en un año la aspirina, ¿no es cierto?, baja 50%, al otro año, ¿no es cierto?, sigue bailando el precio de la aspirina, el precio, ¿no es cierto?, de la metformina exactamente igual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese contexto, para nosotros los economistas, sigue siendo un tema complejo independientemente. Si nos tratamos como Iván Valdés, que voy a comprar, ¿no es cierto?, a la cadena XX, o si va el sector público, ¿no es cierto?, también a comprar tanto el mercado internacional como los laboratorios, ¿no es cierto?, que proveen fármacos en Chile. ¿Ok? Esa es básicamente la lógica. Entonces, voy a partir dando una serie de elementos que también latamente los voy a repetir, ¿no es cierto?, porque el que viene sexto, la verdad, sexto en la fila, tiene el problema, ¿no es cierto?, de que muchos de los elementos, ¿no es cierto?, ya se han entregado. Pero voy a tratar de ser bastante sucinto y voy a tratar de entregar valor agregado en la dimensión de lo que nos compete. Es decir, hoy día estamos convocados para tratar de entender la ley de fármacos 2. Entonces, en ese marco también aprovecho, digamos, de agradecer en esta audiencia a nuestros alumnos de pregrado que yo tengo en esta universidad, donde los mandé a la farmacia a tratar de investigar, ¿no es cierto?, qué pasaba con la ley de fármaco 1, qué pasaba con la ley de fármacos 2, si los consumidores entendemos de lo que se trata este cuento, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que la investigación en la cual, que hago, tiene que ver también con el campo de lo que significa la evidencia empírica, ¿no es cierto? Y les voy a decir más o menos lo que encontramos, ¿no es cierto?, en la evidencia empírica, ¿no es cierto?, que la verdad es que está bastante diametralmente opuesto a lo que significa, ¿no es cierto?, toda esta conceptualización teórica, todo el espíritu de la ley de fármacos 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi presentación va a ser en esa dimensión. Entonces, cuando uno habla de fallas de mercado, ¿no es cierto?, uno puede decir, ¿sabe qué? Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la existencia de pocos proveedores. Nuevamente, ubiquémonos desde el punto de vista de un consumidor que va a comprar un fármaco en una farmacia. Esa es la lógica. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que observa? Uno observa un mercado donde coexisten, en grandes términos, coexisten tres cadenas que tienen el 90% de la venta y existen muchas farmacias pequeñitas de barrio, la botica, ¿no es cierto?, que le decíamos, que mi abuela le decía, ¿no es cierto?, en el pueblo, donde en total 1.000, 2.000, que manejan el 10%, ¿no es cierto?, de la demanda. Entonces, en esa lógica, nosotros sabemos que las grandes farmacias, que las grandes cadenas entraron en un cartel, ¿no es cierto?, que judicialmente todo el mundo ha escuchado, sabe, ¿no es cierto?, que la autoridad, ¿no es cierto?, la Fiscalía y el Tribunal de Competencia ya le puso las penas con todas las limitaciones que significa la ley de competencia en Chile, y por lo tanto, en esa lógica, uno se empieza a preguntar, no sé, ¿por qué las farmacias en Chile se coluden? Cuando la verdad es que uno empieza a mirar la forma de competencia en los países de al lado, en el barrio, pero también en los países desarrollados, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que el mercado chileno tiene una complejidad bastante, y que tiene que ver con esta cosa de la coexistencia entre tres grandes cadenas y estas farmacias pequeñitas. Entonces, ojo, también a manera de referencia, yo trabajo o soy asesor de asociaciones de consumidores. Por lo tanto, en esa dimensión, yo le puse mi dedo para aprobar los 7.000 pesos de compensación por el papel tichu. Por lo tanto, en términos de cartel, yo entiendo o tengo experiencia en lo que significa procesos de negociación, en todo lo que significa demandas colectivas, ¿no es cierto?, para que los consumidores seamos compensados por este tema del sobreprecio. Y por eso le estoy hablando, ¿no es cierto?, del gran cartel de la farmacia. Segundo, sabemos que también existen problemas de imperfecciones de información, y cuando estamos hablando de precios, tiene particularmente relevancia por todos los elementos que les mencionaba anteriormente, porque la verdad es que el colega González, por ejemplo, nosotros me decir, ¿sabe qué? Ok, yo pesqué una base de datos, ¿no es cierto?, de los precios finales, pero la verdad es que, nuevamente, ¿cuáles son los precios finales que pagamos los consumidores? Cuando tenemos miles de descuentos, cuando es completamente distinto ir a una farmacia el día lunes, ¿no es cierto?, o el día miércoles, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que cuando uno usa precio de lista, por ejemplo, primero, la credibilidad de la lista de precios nosotros son bastante dudosas y que tiene que ver con esta forma nosotros cómo se opera en las grandes farmacias.
todo lo que significa también mercado incompleto, que algo lo trató de solucionar la ley de fármacos 1, ¿no es cierto? En la ley de bioequivalencia, ¿no es cierto?, cuando trató de darle un poquito más de competencia al mercado, ¿no es cierto?, en la lógica que la competencia resuelve la forma como se asignan los recursos en este mercado, y por lo tanto, aún cuando han habido tremendo avance, ¿no es cierto?, porque ha significado la entrada de bioequivalente al mercado, todavía existen montones de categorías terapéuticas, ¿no es cierto?, donde no existen bioequivalentes. O adicionalmente, cuando uno va a una farmacia, uno ve una góndola, la góndola que está enfrente, ¿no es cierto?, de mía como consumidor, y ve que los fármacos bioequivalentes ocupan una góndola de cuánto, de 1 altura, ¿no es cierto?, por 30 centímetros digamos, de ancho, y la verdad uno dice, ¿sabe qué? Perfecto, hay todo un esfuerzo respecto, ¿no es cierto?, a darle competencia al mercado, vamos con la bioequivalencia, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista de con quién uno se relaciona como consumidor, la verdad es que hay una limitante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con desconocer, ¿no es cierto?, cómo funcionan las farmacias, principalmente las de cadena, ¿no es cierto?, en el país. Problemas de completitud, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta cosa, ¿no es cierto?, de que la bioequivalencia no me va a solucionar los problemas de todas las categorías terapéuticas y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que esperar que, digamos, que entren más fármacos, ¿no es cierto?, por categoría terapéutica, etcétera, etcétera. Por el lado, bueno, ya lo dije, el caso del mercado incompleto, ¿no es cierto?, no existen bioequivalentes en todas las categorías terapéuticas, pero sí, ¿no es cierto?, se ha avanzado en esa dimensión. Por otro lado, tenemos el problema de acceso. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas, ¿dónde se instalan? Se instalan donde existe una alta densidad de consumidores. O sea, uno va al parque XX, estoy hablando del parque Araucano, por no decir el nombre, no le quiero hacer propaganda a ese parque, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que en ese centro, en ese gran centro comercial están las 3 cadenas. Habrá espacio, ¿no es cierto?, para las farmacias pequeñas. Y se empieza a mover, ¿no es cierto?, hacia fuera de los espacios donde existen muchos consumidores y se da cuenta, ¿no es cierto?, que allí las grandes cadenas no se meten. Y se da cuenta que allí hay el espacio para las farmacias independientes. Alguien también aquí en el panel anterior también, ¿no es cierto?, dijo el tema de qué efecto podía producir el tema de las farmacias comunitarias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista de cómo se asignan los recursos, estamos en presencia de un mercado donde la concentración está asociada a los espacios donde existen grandes consumidores y si forzamos un poquito donde esos consumidores tienen capacidad de pago. Entonces, dicho aquello, bueno, ya les decía, nosotros en algunos sectores coexisten en las grandes cadenas, ¿no es cierto?, con farmacia independiente, ¿no es cierto?, pero está claro, ¿no es cierto?, que en la mayoría de los mercados, ¿no es cierto?, las farmacias independientes, las que venden, ¿no es cierto?, remedios genéricos, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de cómo se establecen los precios son bastante más bajos, digamos, que los precios de las grandes cadenas, obviamente que allí el rol que juegan aquellas es sumamente relevante por el tema de la provisión. Otro elemento para un análisis que tiene que ver con el vector de precio. Yo entre el 2010 y el 2014 hice un estudio justamente respecto al gran retailer y en particular estuve un año metido en el tema de las grandes cadenas farmacéuticas y, ojo, de las 20 categorías terapéuticas que tienen un mayor gasto, que tienen un mayor ingreso desde el punto de vista de las cadenas, en las 20 categorías terapéuticas, analgésicos, ¿no es cierto?, bla, 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 lo que encontramos es que en general en 10 de ellas existían 18 marcas. 18. Y cada marca tenía en promedio 15 formatos. Por lo tanto, estamos hablando de 280, 300 formatos distintos, ¿no es cierto?, para una misma molécula. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿cómo comparo? ¿Cómo comparo? Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, cuando yo tengo que comparar bienes que sean relativamente homogéneos, tener metodologías, digamos, de captura de información y de depuración de información, ¿no es cierto?, tal que me permita decir, sabe que este bien es sustituto cercano, ¿no es cierto?, desde al lado, pero desde el punto de vista, digamos, de la especialización de un economista, la verdad es que meterse en ibuprofeno con 280 formatos distintos, la verdad, ¿no es cierto?, es que es una locura. Imagínense cuando significa, ¿no es cierto?, meterse a 20 categorías terapéuticas distintas. Entonces, obviamente, como los economistas somos súper simples,
trabajamos bajo modelos o bajo supuestos con supuestos bastante simples que nos permitan entender la realidad. La verdad es que ahí recurrimos, ¿no es cierto?, al Colegio Químico Farmacéutico, ¿no es cierto?, y claro, y nos dio información respecto al cuento, porque teníamos que tratar de buscar métodos de equivalencia, ¿no es cierto?, cómo hacer una analogía, ¿no es cierto?, entre ¿no es cierto?, una cápsula, ¿no es cierto?, y un formato, ¿no es cierto?, que estuviera otro tipo de formato, ¿no es cierto?, por ejemplo, jarabe, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, desde allí empezamos a construir con todos los problemas que aquello implica, desde el punto de vista, ya les decía, desde el punto de vista de la comparación de precios vis a vis entre un fármaco y otro, ¿no es cierto?, y entre un formato y otro. Adicionalmente, tenemos problemas de información porque los consumidores somos limitados. En microeconomía, nosotros, yo como académico, yo parto diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene capacidad para entender, nosotros, la información que está a su lado. Imagínense lo que es meterse en la cabeza 280 precios, estoy hablando en el caso extremo, 280 precios distintos. Cuando adicionalmente lo que significa prescripción, estamos a merced, digamos, de una decisión, ¿no es cierto?, que no es nuestra. ¿Okay? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta es una demanda inducida, ¿no es cierto?, a partir de lo que nos dice, ¿no es cierto?, el médico. Entonces, otro problema, 280 variedades, tenemos problemas de racionalidad limitada, hay incentivos parciales para la entrada de nuevos fármacos, porque también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del ISP, la verdad es que la legislación chilena, ¿no es cierto?, es bastante laxa, es bastante suave, y por lo tanto no tiene las restricciones o las barreras de entrada legales, ¿no es cierto?, que tiene la entrada de nuevos fármacos en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Segundo, existe I+D escasa, ¿no es cierto?, aquí prácticamente no se hace investigación, ¿no es cierto?, en este rubro. Hay inducción de demanda, ¿no es cierto?, por parte de los dependientes. La canela es un tema que los microeconomistas hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión de que entre el 2010 y el 2012 más del 80%, digamos, de la demanda por fármacos a nivel de las 10 categorías terapéuticas más demandadas, las que le generan más dinero, ¿no es cierto?, a la farmacia, eran vía inducción de demanda, o sea, inducción de una marca específica por parte del dependiente. Bueno, y por ejemplo también, esto solamente a nivel de laboratorio farmacéutico, para no dejarlo atrás, los laboratorios farmacéuticos también, uno dice, ¿sabe qué? ¿No es cierto? Perfecto. ¿Cómo compiten o no? Porque en Chile en promedio hasta hace un par de años atrás, eran cerca de 120, 150 laboratorios farmacéuticos. A partir de la Asociación de Consumidores, nosotros hicimos un proyecto en conjunto con el CERNAC para detectar la aceptación o el cumplimiento de la ley 2422. La ley 2422 obliga a los laboratorios farmacéuticos, por lo tanto, finalmente a las cadenas de farmacia y a las farmacias pequeñas, a vender los fármacos debidamente etiquetados en lenguaje braille. ¿Saben cuántos laboratorios farmacéuticos cumplen esa ley? Ojo, que se aprobó el 2011, tenían 3 años, ¿no es cierto?, para entrar a operar, porque está claro, o sea, si yo hago una ley de un día a otro, yo tengo que asumir que tengo costos de bodegaje, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo que desocupar la bodega, ¿no es cierto?, para incurrir en la inversión o en los costos que significa tener una caja, ¿no es cierto?, en lenguaje braille. Bueno, 3 de 150 laboratorios farmacéuticos cumplían esa ley. Y curiosamente son 3 laboratorios farmacéuticos, ¿no es cierto?, que en sus países de origen lo obligan a lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se cumple la ley, esta ley, la 2422? Y dentro de nuestra asociación de consumidores tenemos abogados que tienen problemas. Se quieren decir, claro, yo cuando voy a comprar, ¿no es cierto?, un fármaco, imagínense lo que significa, ¿no es cierto?, me dan una cajita, ¿no es cierto?, que no sé lo que significa y al final voy por un dolor de estómago y termino, ¿no es cierto?, con otra patología. Y finalmente también hay aspectos distributivos aquí, que algo ya tomé, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema, digamos, que se mencionó en la parte inicial de este seminario, ¿no es cierto?, que un 20%, ¿no es cierto?, un 20%, digamos, se atiende vía mercado y un 80%, ¿no es cierto?, vía provisión estatal, ¿no es cierto?, por lo tanto no me voy a meter allí porque cabe dentro de otro, digamos, dentro de otro seminario. Esfuerzos regulatorios ciertamente han habido, ¿no es cierto?, la ley de bioequivalencia, ¿no es cierto?, 2011 ha sido un gran avance con todos los problemas y con todas las críticas, ¿no es cierto?, que ha significado,
principalmente de parte del Colegio Químico Farmacéutico, ¿no es cierto?, que también aquí se han dado algunos antecedentes. ¿Le creemos o no a la ley de bioequivalencia? ¿Le creemos o no a la sustitución efectiva que existe entre un bioequivalente, ¿no es cierto?, y un fármaco que está recién terminando, digamos, su etapa de medicamento patentado? Por otra parte, cuando se analiza la entrada de fármacos y termina la patente, ¿no es cierto?, del fármaco patentado, lo que se ha observado en Estados Unidos, en Corea, ¿no es cierto?, en Inglaterra, ¿no es cierto?, en los países escandinavos, lo que se ha observado es que el remedio patentado termina aumentando su precio, que es consistente con las cifras, ¿no es cierto?, que nos mostró un expositor anterior, ¿no es cierto?, porque en el fondo la lógica del laboratorio farmacéutico, ¿no es cierto?, es tratar de proveer su fármaco hacia los consumidores que tienen una voluntad a pagar mayor, que son más insensibles al precio, ¿no es cierto?, que básicamente la gente, ¿no es cierto?, de mayor ingreso. Es decir, como producto de la entrada, ¿no es cierto?, de un bioequivalente, la farmacéutica del fármaco patentado termina aumentando sus utilidades extranormales. Y hacia abajo, ¿no es cierto?, en el tema de los genéricos, en el tema de los bioequivalentes, la información es bastante dispersa, por lo tanto nosotros no podemos sacar conclusión de qué efectos tiene sobre la competencia. Bueno, la ley de fármaco 1, con todas las limitaciones que tiene, y si uno hace un análisis comparativo entre lo que significa, digamos, lo que salió como ley de fármaco 1, no lo como entró nosotros, porque obviamente que es distinto, sabemos que tiene muchas limitaciones. El tema de la dispensación, o el tema de la transparencia de precios, basada, ¿no es cierto?, en que la farmacia me ha entregado una lista de precios, o me va a poner un computador, ¿no es cierto?, a merced mía para yo cotejar los precios, viene de la ley de fármaco 1. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la pregunta es si una ley de fármacos 2, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con entregar lista de precios, es la solución. Creo que estoy como en los tiempos ya, ¿o no? ¿Sí? Entonces, como para ir cerrando, ley de fármacos 2, todo el tema, digamos, que todavía está en trámite, avanzar en dispensación, ¿no es cierto?, bajan o no los precios, venderlo, ¿no es cierto?, en supermercado, va a contribuir a bajar los precios, el tema de la automedicación, ¿qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con el rol orientador, ¿no es cierto?, del químico farmacéutico, del asesor que está, digamos, en la farmacia? El impacto terapéutico eficaz o no. Y también tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, en todo lo que significa información de precio. Y con esto termino, que son las síntesis de experiencias internacionales. Lo que vemos en los países desarrollados, ¿qué es lo que son? Son precios máximos. Es rentabilidad regulada por unidad de producto, ¿no es cierto?, Inglaterra, sistemas mixtos donde interactúa el libre mercado, ¿no es cierto?, versus precios regulados, que es súper acotado, y en Chile, ¿no es cierto?, un mercado que es el instrumento donde se asignan los precios. Finalmente, lo que yo aventuro es lo siguiente, y que es bastante consistente con lo que dijeron dos expositores anteriores. Lo más probable es que en 5 años más estemos exactamente en lo mismo. Por lo tanto, lo que está detrás, ¿no es cierto?, de esa transparencia, es que la verdad es que, no sé, algunos le podrán llamar asimetría de información, los economistas más puros, los microeconomistas más puros le llamamos, ¿no es cierto?, ignorantes, aunque el término ignorancia, ¿no es cierto?, en Chile es un poquito fuerte, pero desde el punto de vista, digamos, del futuro, lo más probable es que en 5 años más estemos discutiendo la ley de fármacos 3, ¿no es cierto?, tal como lo dijeron los expositores anteriores. Gracias.